Buenas, soy Doom. Bienvenidos a la Cueva de Draco. Hoy voy a hablar de Gargoyles. Siempre me gusta revisionar esta serie. Es una serie brutal. Yo diría que es la serie de Disney, para mí, que está hecha mejor. Porque tú la ves y no parece una serie Disney. O sea, ya sabemos cómo son las series Disney. Aunque la verdad es que con el paso de los años ha mejorado. Pero por ejemplo en los años 90 Disney era muy, pues eso, sobre todo de los clásicos míticos y tal. Y esta serie fue bastante rompedora. Porque era una serie muy oscura, con una temática muy oscura, muy sangrienta, muy adulta. O sea, de hecho yo la veía en esa época, de chaval y eso. A mí me gustaba, o sea, me impactaba sobre todo la animación, porque la animación era muy chula. Los personajes, pues, las gárgolas tenían todos los personajes, es lo guay de esta serie. Y que no todas las series lo consigues. Tiene un elenco de personajes increíble. Y todos los personajes unos tienen roles más importantes, obviamente, otros menos importantes. Pero todos tienen su, digamos, su espacio, su hueco, o sea, les dan su trasfondo. Y luego lo que me gusta es que mezcla muy bien el tema de la mitología celta, las leyendas artúricas, todo ahí, pues eso, conglomerado con la Nueva York, digamos, de esa época de los años 90 y tal, bueno, todo lo mezcla muy bien y además con esa temática bastante oscura de todos los personajes, o sea, de muy dura, las cosas que les pasan a las gárgolas y todo eso. Incluso el personaje de Goliath, que es el personaje protagonista, que normalmente en las series, yo lo digo siempre, normalmente el personaje protagonista se hace muy pesado. A mí por lo menos si miro las series míticas, siempre los personajes que me gustan son más secundarios, porque no les dan tanto bombo ni se hacen tan pesados. Pero esta serie, incluso el Goliath, que es el personaje protagonista, al tener un rol claro, sí que no es de los que más me gustan a mí. Pero es un personaje lógico, es un personaje, y además porque las gárgolas lo son, o sea, son honorables, son justas, tienen un código de honor muy fuerte, y esto, al ser el líder del clan del clan Weaver, pues lo refleja. Para mí es una de las mejores series de animación, para mí, de la historia. Tristemente no han seguido porque tenía una pinta brutal. Yo solo ya de mayor, ya digo, de chaval no me enteraba de nada, la historia. O sea, sabía que había cosas, la Edad Media y tal, no sé qué, pues que las gárgolas venían de esa época, pero luego salían tantos arcos temporales en la antigüedad. Pero luego ya de mayor, viéndola, o sea, de pequeño te fascina por eso, por la animación, por los personajes. Y ya de mayor dices, voy a verla más profundamente. Y obviamente haciendo un croquis cronológico, porque si no es imposible, los años de cada personaje, ves que el guión era brutal. O sea, todo estaba pensado, aunque te lo den en distintas, a veces que pasan estas series, no te lo den cronológico, sino una cosa antes, otra después, tal. Todo es la historia, más o menos, de la Escocia de esa época, con lo de las gárgolas, con los nobles, lo que les pasaba, tal, todo con esto alrededor de mitología celta. Y bueno, que son 3 temporadas, para mí realmente la última temporada es la peor, porque la verdad es que cuando ahí, digamos, es cuando pasa siempre en este tipo de series, cuando ya un poco se veía que la había cambiado de canal, que ahí en Estados Unidos Disney, digamos, había querido cambiar muchas cosas, hacerla más Disney, ese es el problema. Entonces ya era una serie más predecible y más infantil y un poco más rollo. Porque bueno, las gárgolas, ya era un poco el enfrentamiento entre las gárgolas y los humanos, que muchos obviamente no las querían. Pero era lo anterior, que era como más clandestino. Las gárgolas siempre actuaban en sigilo, se hablaba siempre pues de que había criaturas por la noche en Nueva York, pero bueno, era como un poco con el halo místico. Y luego, por ejemplo, los viajes estos que hacían de Avalon, cuando salen de Avalon,
que van a todas las partes del mundo, conoces un montón de personajes, un montón de localizaciones. O sea, esta serie, si lo hubieran expandido bien, hubiera sido brutal, porque la cantidad de personajes, de tramas, de lugares era increíble. O sea, y lo de la mitología celta es que tocaban todas las cosas interesantes de esta mitología. Pues eso, desde Avalon, la tierra de los... Eso de la... Pues eso, de la tierra de las hadas. eh, ¿Cómo se llama esto? El tema de las leyendas artúricas, de Arturo, de tal. O sea, todo eso lo habían conectado increíble. O sea, con las gárgolas también, que había varios, además ponían que había varios clanes en varios sitios del mundo, tal. O sea, era súper chulo. Yo digo que para mí es de las mejores series y si la ves ya con un croquis, tal, aunque cuesta a veces irlo apuntando, tal, no sé qué, es que casa todo perfectamente, lo que te explotaba la cabeza igual pues hace 30 años, ahora dices, todo tiene su lógica, ya digo. La verdad es que es una pena y ojalá, siempre se ha hablado de pelis, continuación de una serie, de remakes, tal, de, es la típica serie que se cerró y ya, a pesar de que ha habido varios intentos, no se ha vuelto a saber nada y es una pena, o sea, es una auténtica pena porque es una serie increíble. Eso sí, si la vuelven a renacer, obviamente respetando, porque si no pasa lo que pasó en la tercera temporada, que bajó muchísimo la audiencia por eso, porque no tenía nada que ver con las otras. Así que bueno, darle like, suscribiros al canal y bueno, espero que os haya gustado, amigos draconianos, y un saludo a todos.